Tengo mucha suerte de haber sido invitada a este estudio y estoy con una de las mejores abogadas de aquí. Por favor, preséntate tú misma, cuéntales. Y bueno, estamos muy felices de poder resolver las consultas que tengan. Ayudar a la Fran. Ayudar a la Fran, a la arquitecta. Estoy aquí en Miraflores y he tenido tantas dudas sobre este tema del real estate. Estoy tan entusiasmada por comprar un departamento y me han puesto muchas preguntas en sus comentarios que creo que son interesantes. Entonces decidí venir a un estudio de abogados muy bueno que me recomendaron y así aclarar todas las dudas sobre este tema de los bienes raíces, de la compra de inmuebles. Así que aquí estoy en Estudio Viera. Voy a grabar todo para que ustedes también lo vean y puedan aclarar sus dudas. Y si tienen más preguntas me las van dejando en los comentarios, pero yo creo que de todo lo que recibí, este es un resumen para que lo puedan ver. Pero de todas sus preguntas yo seleccioné las mejores y las vamos a aclarar hoy. Y así salía la duda desde si una persona extranjera puede comprar una propiedad aquí en Perú. Me encanta este estudio de abogados porque tiene premios. ¿Ustedes sabían que existen los premios? Yo lo sabía, ahora me estoy enterando. Por ejemplo, acá una disputa de una resolución. A ver, se los voy a mostrar con más detalle. Por aquí un premio a una disputa, una resolución, litigación. Yo no conozco mucho el lenguaje, pero debe ser algo así. Por acá otro premio, por acá el 5º aniversario, por acá una copa de campeón y por aquí más. Leader League. ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Cómo no iba a venir aquí? Tenía que venir. Aquí me van a aclarar todas mis dudas. Tengo mucha suerte de haber sido invitada a este estudio y estoy con una de las mejores abogadas de aquí. Por favor, preséntate tú misma, cuéntales. Bueno, mi nombre es Alexandra Ravelo, soy socia de Viera Abogados. Viera Abogados es un estudio especializado en litigios, cualquier tipo de controversia patrimonial, de empresas que pues requieren de una asesoría legal. Nosotros tenemos muchos casos de éxito en el menor tiempo posible, con ideas súper creativas para poder lograr satisfacer los intereses pues, de nuestros clientes. Así que cualquier consulta, visítenos en toda nuestra página web, redes sociales y todo el equipo estará encantado de ayudarlos, asesorarlos y lograr el objetivo que es lo que ustedes desean. Estamos muy felices de poder resolver las consultas que tengan. Ayudar a la Fran. Ayudar a la Fran, a la arquitecta. Así es. Mira, lo que pasa es que yo he estado acá en Lima en varias oportunidades y me encanta la ciudad y tengo muchas ganas de vivir acá. Pero he ido a visitar varios inmuebles y cada vez que voy a uno recibo comentarios de personas que averigüe, que no invierta, que los chilenos, que los extranjeros no podemos invertir en una propiedad acá. Entonces yo necesitaba una asesoría de una persona experta como tú, que nos puedas contar qué tengo que hacer para poder comprar de partida, si es que puedo comprar una propiedad acá en Perú. Bueno, para hacer la consulta, cualquier extranjero sí puede comprar un inmueble aquí en el Perú. Hay que tener en cuenta pues algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, desde el ingreso, ¿no? Si es que está ingresando recién a Perú, Emigraciones pues puede pedir la posibilidad de estar hábil para contratar. Eso le permitirá poder firmar cualquier tipo de contratos aquí en Perú. ¿Ese trámite lo hago yo o vengo con ustedes y ustedes me ayudan a hacer ese? En Migraciones se hace el trámite, de hecho también es por internet, Okay. Puede ir hablando, pero tiene que ser una vez que ya ingresa a Perú. Ok. Estando acá, pido esa solicitud para firmar documentos. Sí, es un trámite que se hace, es habilitar para contratar. Entonces puedo ser turista y comprar y tener una propiedad acá. Claro, lo que pasa es que tienes que tener la habilitación de visa para contratar negocios o hacer este tipo de trámite que te permite la habilitación de contratos. Perfecto. Permiso especial para suscribir documentos. Ese es el trámite que hay que hacer si es que ingresas como turista, porque te puede pasar lo mismo que a mí, que llegas, ves toda la oferta inmobiliaria que hay, te entusiasmas, ves que los precios están buenos. En este caso, un extranjero cuando ingresa al Perú, tienes dos posibilidades. Desde ya tú has tramitado una visa de negocios porque vienes para un tipo de empresa, tramitan desde antes, ¿no? Esta posibilidad. Y ya como visa de negocios, parte de la premisa que tú puedas aquí en el Perú a celebrar contratos, justamente un contrato de trabajo, por ejemplo, porque normalmente vienes para hacer negocios. Con esa visa de negocios podrías comprar un bien inmueble aquí en el Perú. Si tú vienes como visa de turista, ahí sí que se necesita un trámite adicional, es un permiso especial para suscribir documentos. Y así se llama, se paga una tasa en el Banco de la Nación, hasta 15 soles 80, y se tramita ante Migraciones.
Migraciones es la autoridad especial para emitir este permiso, y una vez que se cuenta con el permiso, se puede celebrar un contrato para, por ejemplo, comprar un inmueble aquí en el Perú. Genial. Yo lo veo cada vez más posible, ¿eh? Cada vez me siento más cercana a la propiedad. De hecho, están mucho mejor los precios acá que en Chile. Yo vi un departamento en Pedro Prado con palmeras. Javier Prado con palmeras. Javier Prado, me equivoqué. Javier Prado con palmeras y en San Isidro. Justo al frente de la Embajada de Chile. Uh-huh. Yo dije, aquí nadie me va a poner ningún edificio, tengo una vista exquisita, pero vengo de turista y valía menos de $100.000. O sea, está perfecto para mí. Pero el proyecto está en blanco y esa es otra pregunta que te iba a hacer. ¿Tú crees que es conveniente invertir en un proyecto que está en blanco? Sí, no hay ningún problema. Acá hay muchos edificios que se venden en proyecto. Lo que hay que revisar, creo que ante cualquier tipo de compra de propiedad, es uno, a quién le estás comprando. Igual el predio, así sea terreno, tiene que estar inscrito en registros públicos. Entonces, uno tiene que comprarle al que aparece en registros públicos como propietario. Por más que de ahí sea un proyecto y luego sea un edificio y se independicen cada lote, cada departamento, lo importante es investigar también a la empresa que está como la empresa inmobiliaria, la que hace proyectos. Eso es una búsqueda, a ver si es que es una persona jurídica que está operativa, está hábil, tiene alguna deuda ante SUNAT. Hay información que es de acceso público, de hecho. Claro. Entras a SUNAT, buscas el RUC, la persona jurídica, salen los representantes legales. Con ese nombre también puedes uno ubicar si es una persona pues, que está operativa en el sistema, ¿no? Entonces, básicamente es un tema de seguridad. Claro, pero yo creo que esos trámites, insisto que quizás sería bueno hacerlos con ustedes, ¿o no? Sí, de todas maneras. Porque yo me imagino que esa investigación debe ser... O sea, hay alguna información que es acceso público, que es simplemente nombres, y otro tipo de servicios que es la búsqueda de la persona, búsqueda de bienes, qué tanto ante una eventual estafa, ¿no? Uh-huh. Podría ser si es que esta persona tiene bienes para poder responder ante cualquier tipo de controversia. Es un análisis legal que se hace. Pero sí, o sea, se da de compras en proyectos porque también el precio es menor. La venta de bienes futuros es permitida en Perú, con lo cual justamente en esto está pensado en los proyectos inmobiliarios, se construyen con posterioridad, claro, ¿no? Claro. Yo estuve revisando que ustedes en la página web tienen un área de contactos y ahí las personas que están afuera pueden tomar contacto con ustedes y decirles, por ejemplo, estoy en Estados Unidos, quiero comprar un departamento en Perú, y ahí ustedes gestionan eso, ¿no? Como la asesoría o... Sí, de hecho nosotros como estudio jurídico tenemos, de hecho nuestro giro de negocios es litigios, tenemos casos, controversia patrimonio pues alto, nuestros clientes son empresas, pero también pues podemos dar el servicio de consultoría, tenemos un correo, info@viera.com.pe, nos hacen la consulta y se evalúa y bueno, se da una respuesta al tipo de consulta, a la empresa o cliente extranjero que pueda darse. Bueno, ahí pueden hacer la consulta y ya si quieren una propiedad más grande, por ejemplo, que también es una posibilidad, quiero, no sé, hacer un negocio o tener una casa grande en Miraflores, antigua, patrimonial, y que las están ocupando personas que no son propietarios, y si yo quiero adquirir una propiedad así, ustedes también hacen todo ese trámite, ¿no? Sí, de hecho, cualquier tipo de propiedad, lo ideal, como te comenté, era que quien te lo vende sea quien esté en registros públicos, que el área física corresponda con lo inscrito. Muchas veces no sucede eso en la realidad y se requiere pues un tipo de saneamiento, sea saneamiento ante municipalidad, registros públicos, y también el tema de la recuperación de bienes, porque muchas personas venden casas pues o inmuebles para oficina, etcétera, y quien los está ocupando no necesariamente es el propietario, y hay todo un análisis para la recuperación del bien, ¿no? Que es también donde muchas veces intervenimos nosotros. Genial. También tengo una pregunta, oye, estoy haciendo muchas preguntas, pero ¿qué pasa si yo invierto y me pasa algo? A mí me gusta mucho el deporte y a veces hago actividades un poco extremas. ¿Qué pasa si me muero, por ejemplo? ¿Puedo heredar una propiedad siendo extranjera? Sí, sí se puede. ¿También? Sí, también está permitido. Es heredable. Sí. Genial. ¿Pero tengo que tener algún seguro extra o algo así? Las propiedades. No, es que tengas que estar inscrito. Ya, con eso ya está bien. Exacto. Y ahí ya cualquier heredero, ¿no? Un sucesor, como acá se le dice, es quien toma tu posición sobre los derechos y cargas y cualquier otro tema que tenga el bien a tu propiedad. Ah, genial. Cada ley, si no tienes sucesor, te pasa al Estado.
la Intendencia de Bienes Estatales. Siempre tiene que haber un sucesor. Siempre. Sí, no, es que no, a veces no hay. Claro, o sea, tu pues, sucesor forzoso normalmente es tu pareja e hijos, y de ahí va ascendiendo tus padres. Si es que están vivos, si no están vivos, ya. Y también no es que toda la línea de primos y sobrinos es que por lo general es línea directa. Y si no, al Estado. Yo viví mucho tiempo en el norte de Chile y siempre iba a Tacna porque el servicio ahí de los peruanos y los chilenos es muy agradable, muy grato. Pero me preocupa estar muy cerca de las fronteras. Sí, de hecho hay una excepción que está en el artículo 71 de la Constitución del Perú, en el cual establece que dentro de los 50 kilómetros en la frontera no podrían pues adquirir ningún extranjero una propiedad. En caso es que pasase este supuesto, este predio quedaría en beneficio del Estado. Esa es la excepción. Si tú adquieres de buena fe una propiedad dentro de ese rango de los kilómetros, pues sale en beneficio del Estado, en este caso el Estado peruano. Claro. De hecho, cuando uno pasa en auto la frontera, tú ves que está lleno de casitas. Y tú dices, ¿qué pasa si...? Yo creo que hay muchas personas que lo deben decir, ¿qué pasa si pongo una casa aquí? A lo mejor el terreno me lo regalan. Pero No. ni siquiera un extranjero lo tiene que pensar, nada. Entonces, Totalmente. si pagas por eso, sabes que es... Perdiste. Momentáneamente te podrá servir, pero eventualmente va a pasar al Estado cuando Claro. hagan esa revisión. No, de todas maneras, de todas maneras. ¿Y cómo lo hago con los impuestos si es que compró? ¿Cómo funciona? Yo la verdad no sé nada del tema tributario, porque en Chile al menos se paga una vez al año un impuesto. ¿Acá es lo mismo? Sí, de hecho con la compra del inmueble hay un impuesto que se paga, es el alcabala, y es el 3% del valor de la propiedad. Entonces dependerá del valor del que aparece en el contrato. Y bueno, ya cuando uno es propietario hay un impuesto pues, que se paga también sobre el impuesto predial. Gira en torno a las dimensiones, al área, ¿no? Se paga la municipalidad, porque también la municipalidad tiene estos derechos que son los impuestos, arbitrios, se le paga siempre, ¿no? También en algunas propiedades se pagan algunos servicios, ¿no? ¿A municipales o eso? Esos son los impuestos arbitrios y bueno, el impuesto predial que se paga anual. Perfecto. Lo otro es, como te expliqué, ¿no? Si es el giro del negocio, hay un impuesto distinto. Claro. Porque como persona natural tú pagas ese tema de alcabala, ¿no? Pensado en una persona que quiere comprar. Pero claro, si el giro del negocio es la venta de propiedades, se aplica a un régimen distinto. Ya se verá en ese momento cuál es el régimen, ¿no? La verdad es que mi intención es, como yo estoy viniendo, porque también tengo proyectos en Chile, yo trabajo allá, entonces me gusta venir a grabar mis videos acá, porque yo acá grabo videos, ¿no? Y luego a Chile hago mis proyectos. Entonces en ese periodo en el que no estoy, me gustaría tenerlo como un Airbnb, porque como acá hay empresas que te lo administran, yo me puedo despreocupar. Pero me preocupaba eso de los impuestos, porque yo voy a estar pagando el Airbnb, veo que uno paga... ¿Está el impuesto y ese se queda en Perú o cómo funciona? O sea, en realidad tú al alquilar un bien tuyo, tú estás siendo beneficiada con este pago que se está haciendo. Entonces es una renta. Okay. Es renta que se tiene que declarar. De hecho, los contratos también se pueden inscribir. Los contratos de arrendamiento, se dice acá, los contratos de alquiler, perfecto. acá se llama contrato de arrendamiento. Y eso sí genera una renta, porque finalmente es un ingreso. Claro. Entonces, dependerá pues si se considera como fuente peruana o fuente extranjera y dependerá de esa situación, ¿no? Claro, porque si lo administra una empresa, esa empresa me imagino que tiene todo... Y es una empresa registrada en Perú, que está en Perú. Tiene que tributar acá en Perú. Ah, claro, perfecto. Entonces no habría tema con los impuestos, sería resuelto. Si una persona viene y quiere comprar una propiedad y es casado o casada, siempre tiene que o sea, independiente del régimen, yo no sé, acá sí existen los regímenes matrimoniales también, ya. Independiente de su régimen matrimonial, tienen que venir a firmar ambas partes. No, es que depende del régimen, precisamente. Okay. O sea, acá hay dos tipos de régimen, ¿no? Es cuando te casas y no precisas que hay una separación de patrimonio, se entiende como una sociedad conyugal. Y en ese caso sí tiene que participar el esposo, acá se le dice el cónyuge. En caso que sea por separación de patrimonios, de hecho, eso sí se inscribe en registros, con lo cual es conocido. Y ahí sí no se requiere la participación del cónyuge. Ah, es importante eso también. Y bueno, también importante para los que quieren hacer negocios, tú sabes que Perú ahora es la capital gastronómica. Todos queremos venir a hacer turismo de comida rica, entonces
Imagínate a alguien que también pasa, hay peruanos que quieren hacer grandes restaurantes, he visto varios casos, el Siete Sopas, restaurantes en donde hay una asociación entre un extranjero y un peruano. Entonces, quieren comprar estas casas grandes que están en Miraflores, en San Isidro, casas patrimoniales que están ocupadas. ¿Cómo va ese proceso? Toda compra requiere un análisis previo, porque si es para negocio, hay aquí zonas, por ejemplo, que solamente son residenciales. En caso de zonas residenciales no puedes colocar una casa y ponerte a vender algo, porque ahí te va a caer la municipalidad, la usura, porque no es para ese giro de negocio y no está la zonificación para eso. Entonces, previo se tiene que hacer una revisión del área, ese es un tema inmobiliario, para ver si es que funciona para el tipo de uso que va a ser a la propiedad. Y bueno, en el supuesto que sí, se pueda dar está en un área en el cual se pueda tener oficinas, empresas, para atención al público, pues se tiene que ver el saneamiento, ¿no? Como te comenté, hay que ver que tenga los permisos para ello, son permisos de defensa civil, el tema ante la municipalidad, que luego se inscriba también registros públicos para ese tipo de negocios. Y ese es el tema regular, el trámite que se tiene que seguir cualquier empresa que atienda al público tenga pues personas que tengan que estar en el inmueble, ¿no? Tema de seguridad. Claro. Y en otro caso, por ejemplo, que lo conversamos también, era ¿qué pasa si compro una propiedad del propietario? Claro. Previa búsqueda en registros públicos y, bueno, te dice pues que no está ocupando el predio, uno se va con la sorpresa que encuentra a personas ahí ocupando, pues es parte de un saneamiento o recuperación de bienes, ¿no? Prácticamente, ¿no? A ver si en ese momento se tiene que evaluar cómo es que se desalojan esas personas, si se recupera el bien, que necesariamente pues se requiere la ayuda legal, ¿no? En ese caso ahí intervenimos nosotros. ¿Qué pasa si una persona está, por ejemplo, yo estoy en Chile o alguien está en el extranjero y no puede venir a Perú, pero sí quiere comprar porque vio un video mío, le gustó el recorrido? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, hay esa posibilidad, uno puede otorgar poder a una persona que sí se encuentra domiciliada acá en Perú. En el caso de un extranjero, tiene que ir a un consulado peruano de su residencia, cercano a su residencia, y tramitar este poder para esta finalidad específica que sería la compra de un bien, ¿no? Puede ser un poder específico para este tipo de acto y luego este poder tiene que ser legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual luego se inscribe en registros públicos, que es aquí la autoridad en la cual pues sirve para dar esta publicidad en el caso de poderes, mandatos, y cualquier persona que suscriba tendrá pues que registrar y mostrar este poder, ¿no? Y eso es lo que habilitará pues a la firma de un contrato de compraventa. Perfecto. Genial, genial. Entonces cualquier inversión grande, chica o más grande que chica, siempre es bueno verla con un abogado porque al final estás invirtiendo tu dinero, que no es poco, y los riesgos siempre pueden traer una consecuencia negativa y positiva, entonces acá se reducen esos riesgos. Por eso siempre asesórense con un equipo profesional de abogados que tengan prestigio. Mira todos los premios que tienen acá. Entonces acá ya nadie te va a contar o te va a decir o yo creo o puede ser, no. Siempre es bueno trabajar con profesionales, sobre todo como los que están acá. Oye, muchas gracias al equipo. Acá trabajan con buena onda también y siempre están dispuestos a colaborar y a prestar la mejor ayuda. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a todos. Suscríbanse y síganlo en las redes. ¿Cuáles son las redes que tienen acá? Bueno, somos Viera Abogados, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, TikTok también, así que de hecho estamos siempre compartiendo no solo noticias legales, normas que se publican el día a día, acá cambian siempre, sino que también nos conozcan a nosotros, al equipo, las oficinas que tenemos y todas las actividades que hacemos como equipo. Así que bienvenidos y suscríbanse también. Eso, todos a suscribirse a todas las redes. Pues TikTok está bueno, yo estuve viendo ahí unas historias de TikTok que están bien buenas. Así que nos vemos, que estén bien. Chao.